El segundo paso en el examen físico del abdomen es la auscultación. En la auscultación debe auscultarse todo el abdomen, porque si bien lo más jerarquizado es la auscultación de los ruidos hidroaéreos, hay otros hallazgos que vamos a referir más adelante que también son importantes. La identificación de los ruidos hidroaéreos a través del estetoscopio se realiza colocando el estetoscopio en la zona centroabdominal y percibiendo los ruidos hidroaéreos normales, que habitualmente son continuos, entre 5 y 30 por minuto. Lo importante en la auscultación del abdomen es, a través de la experiencia, reconocer cuando los ruidos hidroaéreos están aumentados o disminuidos. Están aumentados y acompañados de dolor cólico en el caso del hilio obstructivo. Están disminuidos y acompañados de dolor continuo en el caso de la peritonitis, y están disminuidos y sin dolor en el caso del hilio paralítico. Además de los ruidos hidroaéreos, el estetoscopio debe recorrer el abdomen tratando de percibir otros sonidos, entre ellos los soplos. Pueden encontrarse soplos sistólicos en el 20% de las personas sin significado patológico, pero el hallazgo de un soplo sistodiastólico en la zona umbilical tiene una alta especificidad y un cociente de probabilidad muy alto para el diagnóstico de hipertensión renovascular. También sobre la zona del hígado o sobre el vaso pueden auscultarse frotes en el caso de infartos esplénicos o de infartos hepáticos. Por último, y en algunas situaciones, si bien no es muy frecuente, en los pacientes que tienen hipertensión portal puede estar recanalizada la vena umbilical y puede auscultarse un murmullo que se conoce como murmullo venoso.